Buenas noches, estamos a martes 17 de noviembre del 2020. Están en Confirmada Moncloa, el programa Análisis Diario de Política en España. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad del país. Como siempre empezamos con el comentario del día. Como hemos comentado esta mañana, vamos a comentar un poco el programa accidentado de ayer. Ya hemos comentado que a veces no todo sale como uno pretende, no siempre hay los recursos necesarios, no siempre hay el tiempo necesario, y no es por justificar ni por dar pena ni nada, pero hay que explicar a veces las cosas. Aquí no estamos en un estudio de grabación, aquí las grabaciones se hacen con un simple móvil que se enfoca a un ordenador del 2008, el cual debe procesar toda la información y con un trípode que una de las patas se le cae. Esos son los medios que tenemos. Son así, y luego obviamente tenemos otros medios que alguna persona quizá no valora tanto, pero son las horas que dedicamos. Preparar un programa de 30 minutos puede implicar 3 o 4 horas. Preparar los desayunos de la mañana puede implicar un par de horas. Preparar, por ejemplo, el nuevo programa que está haciendo fantásticamente, buena edición, Clara, con las cartas solo que hemos recibido hoy, tiene para 2 o 3 programas, para bastantes horas para prepararlos. Estamos hablando de muchas horas, de prácticamente más de jornadas enteras, y recordamos que algunos tenemos que dedicar tiempo a los procesos donde nos ganamos la vida, porque las cosas son como son. A partir de ahí, que alguno lo quiere escuchar mejor, que lo quiere escuchar peor, ya es su problema. Lo que sí, y en eso vamos a ser muy rotundos, tanto conmigo como con los colaboradores que hay en este programa, y vamos a seguir agradeciendo esos 400, 500 héroes que nos ayudan para intentar hacer las cosas mejor. Y no vamos a tener ninguna duda en ser rígidos, y quien considere o que intente faltar tanto al respeto, a la educación, a las formas, o intente simplemente minusvalorar el trabajo, oiga, pues dedíquense a otra cosa, no tienen por qué escucharnos. Que nos quiera escuchar, que nos escuche, que no nos quiera escuchar, que no nos escuche. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Esto no es un trabajo solo individual, eso es un trabajo donde se relaciona con mucha gente que ofrece información, mucha gente que nos comenta a diario. Y aquí no hemos contado la de horas que trabajamos contestando mensajes. La mayoría de los oyentes lo saben. Aquí no se deja prácticamente ni un mensaje sin contestar. Y hay días que hablamos de 200, 300, 400. El récord lo tuvimos un día en más de 1000 tweets directos contestados. Yo siempre digo lo mismo cuando alguien se pone un poco tontito, vamos a decirlo así finamente. Digo, oiga, vaya a molestar a otro, que hasta aquí las tonterías las contestamos. Porque aquí, si tenemos algo claro, es que las cosas se hacen, como decía aquel poeta, caminando. Y aquí lo que hacemos es simplemente intentar explicar las historias que sabemos, las historias que nos explican, las historias que interpretamos y analizamos, y dentro de esas posibilidades con los medios que tenemos. Aquí no somos, obviamente, la BBC, pero no somos Antena 3, no somos La Sexta, somos un humilde programa que va haciendo sus cosas, algún día mejor, algún día peor, algún día nos equivocamos, otro día no nos equivocamos. Cuando nos equivocamos nos salen 40 encima, cuando no nos equivocamos recibimos felicitaciones por privado de gente muy agradecida, que todo hay que decirlo, pero a veces nos gusta comparar. Y justo, me parece que ha sido ayer, hoy salía en un programa esa líder de audiencia en Cataluña, se llama Pilar Rahola, que seguramente los que no son de Cataluña a lo mejor no saben quién es, o se acuerdan de los programas tontos estos que hacía en la televisión, diputada de Esquerra Republicana, que se ve que por un poco antes que nosotros lanzó un programa, un canal en YouTube, y según parece los programas se mueven entre 400 y 500 personas, cosa que nosotros hacemos hasta en un directo. Y les aseguro que los medios que tienen algunos no son los medios que tenemos nosotros. Y nosotros no esquilmamos ni un solo de los recursos para no ofrecerlos a todos ustedes. Y esa es la gran diferencia. Aquí no esquilmamos nada, aquí simplemente hacemos lo que podemos con los medios que tenemos, orgullosos estamos de lo que tenemos y satisfechos no solo de esos 400, 500, sino de esos 100, 200 que nos escriben a diario e intentamos contestar, de la gente que escribe las cartas
a Carles Enric para Clara, del trabajo que hace ella, del trabajo que hace mucha gente en el anonimato, porque hay mucha gente a los que ellos saben, y no diré nombres, que hay que agradecer, que a diario nos dan ánimos, que a diario nos explican informaciones, que a diario nos pasan noticias y que a diario nos hacen estar encima de todas las cosas. Y para trabajar así, con estos recursos, sinceramente, algunos estamos muy orgullosos. Y lo hemos dicho más de una vez. Y vamos a continuar aquí contra viento y marea. Que al final nos quedamos los 500, los 400, los 300, porque hay gente que se molesta, porque prefiere otras cosas. Oiga, cada uno es libre de hacerlo. Que acabamos siendo 50.000, 100.000, 200.000. Seguramente esos 500 siempre estarán en nuestro corazón, siempre estarán en nuestra fidelidad y para ellos dedicamos todos los programas. Vamos ya con los titulares del día. Tras esta breve explicación, hoy creemos que no tendremos problemas. El gran titular del día y titular del programa de hoy es matrimonio de conveniencia, Sánchez e Iglesias. Vamos a comentar este matrimonio de conveniencia que, como anecdóticamente podríamos comentar, es aquello de cuando una pareja se está divorciando pero tienen que pagar la hipoteca y siguen viviendo juntos en la casa. Pues esa es la historia de Sánchez e Iglesias. La explicamos en unos momentos. En los 4 titulares del día vamos a empezar con el primero, que vamos a denominarle ya de una manera rotunda, el Condenas Echenique. A mí siempre me ha dado mucha rabia y sabe en este caso la persona al que llamaban el Condenas, que tiene mi aprecio total, y nunca entendí que por una sentencia se organizara la que se organiza. Me gustaría que esa extrema izquierda fascista sí que llamara el Condenas a Echenique, porque Echenique realmente sí que es el Condenas. Ya lleva 1, 2 y ya veremos cuántas lleva. En algunos países, y esto va a quedar, a alguno le va a sorprender, en algunos países del mundo, a la gente extranjera que tiene nacionalidad y está condenada a la expulsión del país. Esas cosas en nuestra democracia no pasan. Segundo titular del día, pues le podríamos denominar los territorios sin perímetro. Realmente estamos hablando de 5 comunidades, las Islas, Canarias, Baleares, Madrid, Extremadura y Galicia. ¿Por qué esas comunidades tienen la ventaja o la habilidad de no tener cerrado su perímetro? ¿Lo hacen mejor que otras comunidades? ¿Lo hacen mejor que las 12 comunidades restantes de España? Vamos a comentarlo también. El punto 3, el titular tercero es que Europa está pendiente obviamente de España. El eje Hungría-Polonia pone en nuevos apuros los ingresos económicos previstos por el gobierno de Sánchez. Parece que el gobierno de Sánchez empieza a generar muchas dudas en Europa y vamos a ser sinceros, y a alguno le va a molestar, gracias también a que mucha gente de este país está informando a los eurodiputados de cómo se hacen las cosas en España. Porque a veces los eurodiputados como personas no reciben información que corresponde. Y estos detalles, estas campañas, estas formas de actuar a veces funcionan. Y el cuarto titular del día hoy nos lleva a la inefable y que han vuelto a poner sorprendentemente sobre el tablero ETA, que hemos titulado ETA y Europa, centrado en 2 temas, la petición de fin de homenajes a los terroristas que efectuó el Parlamento Europeo hoy y la sanción de una etarra que va 20 años viviendo en Bélgica. Finalmente, la justicia ha entrado en razón. Vamos ya con los temas del día. Empezamos, como hemos dicho. Matrimonio de conveniencia Sánchez e Iglesias. Lo hemos comentado. Esto es como aquel matrimonio que están separados, que no se hablan, que hasta se lían cada uno con uno, pero que al final tienen que pagar la hipoteca a final de mes. Y hacen cualquier cosa por mantenerse unidos. Y este es el ejemplo de Sánchez e Iglesias. El último escenario lo hemos visto en la negociación de los planes generales del Estado. Podemos, en la mano de Iglesias, ufanamente, casi riéndose de una parte del gobierno, vamos a decirlo así de claro, desligó el tema de Bildu. Otegi cogió la mano y lo aceptó, y no solo lo avaló, y hablando de avalarlo, al cabo de poco tuvo que salir el propio ministro Ábalos, que es, digamos, la mano de Podemos en el PSOE, para llamarlo de alguna manera, quien desmintió el tema y a la que ahora, curiosamente, ha salido Podemos un poco a refrendarlo, a ayudar a Ábalos. Ábalos, digamos, está en ese grupo de ministros que obviamente
no está en la cuerda de esos ministros coherentes, que alguno hay, aunque hagan poco, pero que ven que estamos delante de la hecatombe total, porque nadie lo va a negar. Como se comenta, no solo algunos analistas, vamos a llamarnos así, sino cualquier persona que tenga un poco de coherencia, incluso en documentos oficiales que salen de este país, el gobierno está en las últimas. Y es algo que no vamos a negar. Y quien lo niegue es que no conoce cómo funciona esto. Y las cosas son así, están las últimas. ¿Cuándo va a desaparecer? ¿Cuándo va a saltar? ¿Cuándo va a pasar algo? Pues las cosas van pasando. Y van pasando de forma dura, rápida, y ya veremos lo que aguanta este gobierno. Porque este gobierno no es que esté en duda solo por cualquier analista, es que está en duda internamente. Y los planes, el Plan General del Estado es uno de los casos más flagrantes que estamos viendo. Ahora, de última hora, ha salido Podemos intentando, digamos, torear al gobierno colocándolo de los desahucios al lado de Esquerra, que por cierto pretende quitar toda asignación a la Casa Real y al Tribunal Constitucional. Quieren desmantelar el Estado, o de Bildu, que sabemos, como dijeron su portavoz en el Parlamento, que van a eliminar el régimen. Vamos a decirlo así, claro. Y todas estas cosas que a alguno le puede parecer en la estúpida, vamos a decirlo así, anormalidad de este país como normales, pues vistas, siempre lo hemos dicho, desde un marciano se ven extrañas y se ven mucho más coherentes. El tema es que en Europa, que es quien tiene que dejar el dinero, no son precisamente marcianos. Pero observan cuando les explican las historias. Y en ese aspecto, Europa no está conforme con la política ni con las acciones de este gobierno. Y la definitiva o uno de los más graves errores de todos estos meses ha sido el tema de Bildu. No se explica a nadie en Europa, ni en España, ni en las bases socialistas, ni en los antiguos gestores del Partido Socialista, ni nadie se explica cómo se puede pactar con los amigos de un grupo terrorista. A nadie le pasa por la cabeza pactar con los amigos o partidarios de los yihadistas de los atentados de París, de Austria, de cualquier otro lado. A nadie. Y en España la debilidad del gobierno es tal que necesitan pactar con cualquier cosa. Porque Bildu, al final, aunque a algunos no les guste, es cualquier cosa. Es esa cosa, ese acrónimo que está por ahí, que tiene obviamente sus votos, fruto en muchos casos del miedo. Y vamos a decirlo con claridad, que algún oyente nos la recuerda, hemos dicho la importancia de los oyentes, de todos aquellos que tuvieron que huir por el fascismo del País Vasco y establecerse en otras localidades, en otros lugares de este país. Y han quedado los que han quedado. Han hecho, no lo digamos, han hecho lo que han hecho y los votos, eso lo hemos dicho más de una vez, son igual de democráticos y en todo caso la conveniencia del matrimonio de iglesias es que su amante, vamos a decirlo así de claro, no deja de ser alguien que tiene de democracia menos que la que tiene él, lo cual lo convierte en un amante muy peligroso. Sánchez lo necesita porque sin él no tiene dónde esconderse y Sánchez es consciente de que su debilidad sin Pablo Iglesias en el PSOE sería muy grande. Necesita estar en el gobierno porque si no está en el gobierno no podría estar donde está. Y eso que parece algo básico y elemental es la realidad actual. Y hablando de la realidad actual, nos vamos a unas cosas más sorprendentes de este país, de los 17 reinos de Taifa, las 17 comunidades autónomas. Usted está en Madrid, las islas, Galicia o Extremadura y puede salir del perímetro, o sea, de la comunidad autónoma. Digamos, no tienen limitación perimetral. Está en las otras 12 comunidades, no puede. Se pueden dar casos tan estúpidos como coger un avión de Madrid a Santiago y no poder coger un avión de Barcelona a Santiago, porque uno no puede salir de su comunidad. Puede entrar en la otra, pero no puede salir de la suya. Un descontrol total. Y un descontrol que a lo que más puede sorprender, vamos a decirlo así de claro, es que Madrid fue la gran criticada, y nunca lo debemos olvidar. Parecía el mal de todos los males, el centro de la pandemia mundial.
Y resulta que tiene mejores cifras que el resto. Ha hecho los deberes, cosa que otros no han hecho los deberes. Y en ese aspecto es algo que sorprende, es decir, que la poca criterio unificador. Y ahora Madrid vuelve a avanzar con el tema de las farmacias, de los test masivos, que creemos que es muy acertado, no porque lo diga Madrid, es que nosotros lo hemos dicho en abril que había que hacerse. Y ahora que lo hace Austria, pues parece que ahora les ha dado a algunos por hacer ese modelo. Sorprendentemente, Simón dice que no. ¿Pero quién es Simón? Bueno, ya sabemos quién es Simón. Si fuera por Simón, estaríamos todos encerrados, con un bozal en la boca y viendo sus programas de televisión y viéndole bucear en algún curso. Porque ha demostrado precisamente que es todo menos lo que debería ser y por lo que en principio está cobrando. Y con eso nos vamos al tercer titular del día. Nos hemos saltado el primero, perdón, que es la condena a Echenique. Nos lo hemos saltado porque nos da tanta vergüenza explicarlo, vamos a decirlo así de claramente, que nos lo hemos saltado. Pues Echenique, lo hemos dicho, el condenas Echenique habría que empezar a llamarle, porque empieza a acumular diversas condenas. En algunos países, un extranjero condenado es expulsado automáticamente del país. Es que tiene nacionalidad. Lo mismo sucede en algunos países. Adquirir la nacionalidad no quiere decir poder pasarte por las narices todas las cosas. Y en ese caso, Echenique ya empieza a acumular demasiadas condenas para ser diputado. ¿Dónde está aquella cuestión de si alguien era imputado en el partido de Podemos debía dimitir de su cargo? Este ya no es imputado, este ya lleva condenas. El condenas Echenique. Es sorprendente, es decir, la hipocresía de este partido está llevando a unos niveles casi estratosféricos, donde parece que ser condenado, y ojo, a 80.000 euros, no estamos hablando de una cantidad menor, parece que va a ser la norma en este partido. Y está claro que nadie va a dimitir en Podemos, porque Podemos, seamos sinceros, está donde está, porque no tiene nadie más que estar. Vea el caso de Andalucía, donde van a expulsar, o han expulsado ya, a toda la corriente que había allí. El caso de Galicia, donde han sacado 0 diputados. Podemos está en extinción, y lo hemos dicho alguna vez, y esto no es por dar buenas noticias hoy o malas noticias. Llevamos semanas diciéndole que hay 2 partidos en profunda extinción, que son Ciudadanos y Podemos, y ambos día a día se está confirmando esa tendencia. Y la condena de Echenique no deja de ser otro giro de tuerca en esa situación cada vez más dura en el partido de Pablo Iglesias. Así que nos vamos al tercer titular, donde hablamos claramente que Europa sigue pendiente de España. Y en este caso ha sido el eje húngaro-polaco, vamos a decirlo así, con un tema de fondo que a veces nos está hablando, que es la preocupación porque España se está convirtiendo en la puerta de entrada de la migración ilegal a Europa. Un tema del que no se habla como referente en el tema húngaro y polaco, pero que está en el fondo de la cuestión. Porque son conscientes de que mucho inmigrante ilegal no tiene como destino España. Tiene como destino otros países de Europa. Y se van a negar a cualquier pacto, a cualquier acuerdo, mientras ese tema no se solucione. Y ahí se van a enfrentar nuevamente al tema de Podemos. Podemos, lo hemos dicho alguna vez, no es que no tenga buena fama en Europa, es que se le considera lo que realmente es, un partido extremista de izquierda que quiere destrozar el régimen español y quiere destrozar la Unión Europea. Eso es lo que creen de Podemos, y con todos los respetos, creemos algunos que con toda la razón del mundo. Y en ese aspecto es importante recordarlo. Con el veto de Hungría y Polonia, España no accederá a los fondos, y si España no accede a los fondos, tenemos un grave problema, porque lo que no tiene España en estos momentos es liquidez. Y con la situación de las empresas llevadas a la quiebra por este gobierno, recordemos, otros países, Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, etc., daban el 70-80% de la facturación a las empresas si tenían que cerrar por la pandemia, de la facturación de ese mes del año anterior, obviamente. En este país no, se han montado los ERTEs, que ha sido un fracaso total, un colapso total. Esta segunda ronda de los ERTEs va a ser todavía peor, vamos a decirlo así de claro. El sistema está totalmente colapsado. Y al final, ¿para qué? Porque este gobierno ha sido incapaz de entender, sobre todo la ministra Calviño, que si las empresas cierran no hay ingresos. Señora Calviño, ¿pero usted dónde ha estudiado economía?
Si las empresas cierran no hay ingresos y si no hay ingresos no se puede pagar la estructura del Estado. Dígase funcionarios, dígase políticos, dígase hospitales, dígase fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dígase todo. Sin empresas no hay dinero y sin dinero no hay caja y sin caja no se paga. Y eso que es el 1+1 de la economía básica, incluso de la economía del hogar, confirma que Nadia Calviño realmente, algunos desconocemos qué ha estudiado, qué ha dejado de estudiar, qué ha gestionado, qué ha dejado de estudiar, pero está claro que fuera del coche oficial y el sofá desconoce la realidad. Y insistimos en un tema que hemos dicho más de una vez. Los políticos españoles se nota que desconocen la realidad por un aspecto elemental. Y es que ninguno de ellos es capaz de ir a tomar un café sin escolta a cualquier bar abierto, que no sea las comunidades donde están cerrados, como Cataluña obviamente, para constatar la realidad. Ninguno. Y esa es la realidad del país. Y aún suerte que hay comunidades, y vamos a decirlo casi claro, por la gestión, y algunos no tenemos manera de decirlo, en este caso brillante de Isabel Díaz Ayuso, hay que decir las cosas como son, de que permanecen abiertos con sus más y sus menos bares y restaurantes. En Cataluña ni eso. ¿Y saben qué les han ofrecido? Nada. Una suerte de lotería, al primero que se apuntaba le daban 2.000 euros. Eso es de pena, eso es la Cataluña real. Encima, en este país, de hacerlo mal, lo peor es que si te toca un gobernante autonómico o local todavía más malo, pues las cosas se complican más. Solo un último ejemplo del caso de Barcelona, en este caso concreto. ¿Saben quién está ofreciendo fondos para comprar hoteles en Barcelona? Según una noticia que ha salido hoy, el ayuntamiento. Sí. Para convertirlos en residencias de emigrantes que vengan a la ciudad. Cambio de modelo de turismo de Ada Colau. En vez de que venga gente a pagar, gente a que se le pague. También desconocemos esta filosofía nueva de Colau. Bueno, lo que está claro es que es una incompetente profunda que no ha sabido en su vida gestionar nada porque nunca ha tenido la oportunidad por inepta. Pero dicho lo cual, sorprende de que se intente desmantelar la red hotelera de Barcelona para convertirla en una red de albergues para gente con problemas. Algunos pensamos que para eso están los pisos de protección oficial, para eso está la mano del ayuntamiento, pero no está para desmantelar una red hotelera ni turística en este país. Nos vamos ya al cuarto punto del día, al cuarto titular del día, que es ETA y Europa, que hay que decirlo, a veces parece mentira. Algunos comentábamos hoy de que parecía mentira que de ETA 13 años, 14, 15, que prácticamente ha desaparecido de hacer atentos mortales, prácticamente desde Barajas, si no nos equivocamos, y se había cubierto un tupido velo, vamos a decirlo así. Nadie hablaba del tema. El propio País Vasco se había normalizado cosas, vamos a decir, sorprendentes, y a raíz de los movimientos del PSOE y de los movimientos de Sánchez, pues ha volvido a salir el tema, vamos a decirlo así claro. Primera respuesta de Europa, que hay que finalizar los homenajes a terroristas, como es lógico, porque humillan a las víctimas, pero es de narices. ¿Alguien se imagina hacer un homenaje a los asesinos de París, de Bataclan, en el centro de París, recibiendo a los familiares con antorchas? ¿Es que no? Pues no. Pues lo mismo aquí. Y aquí hay que poner nombre a quien colabora indirectamente en esos actos, que es el PNV, el partido que se ha beneficiado claramente de muchos de los actos de los terroristas de ETA. Se ha beneficiado por una cosa muy simple, y esto no es política, esto es casi aritmética. Nosotros somos los vascos buenos, ellos son los vascos malos, y todos somos vascos. Y la gente por simpatía acaba votándoles. Pues no, señores. Esto va de poner las cosas sobre la mesa. Y como dice el Parlamento Europeo, esos homenajes a terroristas deben ser limitados a 0. O sea, no deben existir. No se puede permitir que los asesinatos se conviertan en motivo de fiesta, ni de uno ni de otro. Y a eso se ha sumado a la tarde la extradición de una etarra que va 20 años viviendo en Bélgica, a base de mariscadas, parecía de los sindicatos, que ha sido extraditada o será extraditada en los próximos días tras una decisión de los tribunales belgas. Una buena noticia, si usted ha cometido delitos, los delitos de sangre
lamentamos decirle que no caducan, como debe ser. Si ha pasado 20 años en libertad, pues le tocará a lo mejor, desconocemos cuántos, le tocará algunos años que no lo esté. Y es lo normal, lo hemos dicho alguna vez. Uno puede olvidar, uno puede incluso intentar no pensar en el pasado, pero cuando uno hace una animalada, no vale mirar a otro lado y seguir. Y en eso, en el País Vasco parece que se han acostumbrado mucho. Y hay que decirlo no solo por los vascos que viven allá y por el resto de españoles, obviamente, sino también por muchos vascos que se han tenido que ir en su momento a otras localidades del país para intentar simplemente hacer algo básico, que es poder hablar en libertad y vivir dignamente. Cosa que durante muchos años no se ha podido hacer en el País Vasco, y aún algunos creemos que a día de hoy lo de hablar en libertad tampoco está muy bien visto. Como siempre, titulares del día, hoy ya miércoles, día 18. Tienen cualquier duda, pueden escribir a confirmadolamoncloa@gmail.com. Tienen cartas a Cartas Enrique, tendremos programa en principio por lo que me dicen mañana y seguramente pasado mañana por el número de cartas que hemos recibido. Invitamos a recibir más cartas porque realmente yo me leo todas las cartas que llegan y las historias son, iba a decir la palabra espeluznantes, son emocionantes, diríamos. Es decir, historias de gente normal. Lo que hemos dicho, igual que la democracia la construimos todos, gente normal, las historias que nos explican es de gente normal. Gente que simplemente tiene la necesidad de explicar qué pasa, qué está pasando, y que sorprenderá más de una historia porque la realidad es mucho más sencilla de lo que parece. Y al final las historias se cimentan en bases elementales. Oiga, me he quedado sin trabajo, no tengo de comer, no tengo ninguna ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tendremos eso mañana. Recuerden, mientras, cualquier cuestión a confirmadolamoncloa@gmail.com. Como siempre, lo hemos dicho al principio, los recursos son los que son. Si quieren colaborar en los recursos, tienen el Patreon, tienen el YouTube, tienen la cuenta bancaria y tienen nuestro agradecimiento, obviamente, para seguir continuando con este trabajo. Mañana nos vemos en el segundo café a la mañana, como siempre, entre las 10 y las 12. Saben que esto depende de los días y del ajetreo matinal. No tiene un horario muy fijado, es algo complicado. Y nos volvemos a ver mañana a las 00:00 con el programa nocturno, confirmado la Moncloa. Como siempre decimos, seguimos.